Hola amigos, soy Néstor Serra, de Método Hipopresivo Marcel Cofré y Hypopressive RSF. Hoy os vengo a hablar de quién puede realizar ejercicios hipopresivos y quién no debería hacerlos, o al menos debería esperarse para poder realizarlos. Y también de aquellas pautas básicas que debemos de tener en cuenta antes de hacer una clase de hipopresivos. Primero, lo más importante, ¿cuándo no puedo hacer método hipopresivo? Directamente entrar en clases, si yo tengo la tensión arterial alta, debería esperar, ¿sí? Normal, la tensión arterial normal es cuando está por debajo de 80 a 140, ¿sí? Estaría en 80, por debajo de 80 a 120, eso es bueno. Pero si está por encima de 90 a 140, deberíamos estar esperando a ir al médico, a ir al terapeuta, empezar a trabajar con ellos para normalizar esa tensión arterial. Luego, a partir de aquí, podemos empezar a trabajar con el método hipopresivo. Os recomiendo que primero trabajéis con un terapeuta que os vaya controlando la tensión arterial antes, durante, después del esfuerzo y 3 horas después para ver si se ha normalizado. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, si os dan el ok, podemos empezar a trabajar con método hipopresivo. Pero tened en cuenta que no solo es el método hipopresivo, también son otras técnicas que debería tener en cuenta y debería ir con cuidado. Otros ejercicios, por ejemplo, una clase de spinning, en el cual hay mucha intensidad, donde hace calor, donde hay mucha humedad concentrada. Cuidado con estas sesiones o ejercicios en los cuales levante grandes cargas por encima de la cabeza, ejercicios isométricos. También allí la tensión arterial sube mucho, entonces debemos ir con cuidado también estos ejercicios. Bien, en un futuro, cuando esté normalizada, entonces ya sí que puedo trabajar, empezando con posturas, sin las apneas, etcétera, etcétera. Bien, luego, personas embarazadas, las chicas que estén embarazadas, no empecéis con el método hipopresivo. Ir con vuestra terapeuta, ¿sí? Y la cual os va a decir qué ejercicios son los más adecuados para vosotros, para vosotras, ¿bien? A partir de aquí, empezáis a trabajar con el método hipopresivo post-embarazo, perfecto, ¿sí? Los primeros, si habéis hecho hipopresivos antes, los primeros 3 días también podéis hacer hipopresivos para ayudar a reposicionar el útero, pero luego debéis estar unas 3-4 semanas mínimo sin trabajar nada de hipopresivos y a partir de aquí empezar con vuestro fisioterapeuta para realizar una rehabilitación, una recuperación de la faja abdominal y del suelo pélvico lo más adecuada posible, lo mejor hecha posible para que vuelva todo a su posición inicial, a su posición natural, a su posición fisiológica. Hasta los 3 meses, 6 meses incluso, en los cuales empecemos a trabajar en clases colectivas, clases de entrenamiento personal, ya con un entrenador personal y el método hipopresivo, Hypopressive RSF. ¿Bien? Antes de esto, siempre con un terapeuta. Piensa que debemos reeducar y debemos reposicionar todas aquellas estructuras que durante el embarazo pues han tenido que ampliar su espacio para dar cabida al feto. ¿Vale? Luego, enfermedades inflamatorias abdominales no es recomendable, sobre todo en los procesos de dolor. Intenta que cuando tengas un proceso de dolor no trabajar método hipopresivo, ¿bien? Pero luego el trabajo postural te va a ayudar mucho. Lo mismo con las hernias, cualquier hernia, sea discal, sea abdominal, sea inguinal, ¿sí? Tenemos que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si lo realizamos mal, podemos estar incrementando esa presión sobre esa hernia. Al final, una hernia es cuando el tejido conjuntivo pierde su estabilidad, se rompe y sale afuera el contenido que está incluido en él, que él está aguantando. Entonces, en esos casos, intenta también trabajar con el terapeuta mejor. El método hipopresivo te va a ayudar. Por ejemplo, imagínate una hernia abdominal, ¿sí? En el cual tenemos un problema en el que los intestinos que se apoyan sobre el peritoneo salen por la pared abdominal debido a que se ha resquebrajado pues, el tejido conjuntivo. Bien, en esos casos el método hipopresivo debes ir con cuidado. ¿Por qué? Porque lo mismo que empuja hacia afuera puedes empujar hacia adentro y puede abrirse más esta hernia. No te va a solucionar esta hernia. Esta hernia lo único que puedes hacer es operarte. Ahora, el método hipopresivo lo que puede hacer es fortalecer toda la estructura y reducir la presión que tienes en la cavidad abdominal y que ejerce esa presión sobre estos intestinos que están empujando hacia afuera. Bien, entonces, ¿qué hacemos?
relajamos el diafragma. Una relajación del diafragma, una activación de la faja abdominal y controlar mejor las presiones internas. Por lo cual, en procesos de hernia, procesos de dolor, no trabajaríamos ni método hipopresivo, intentaríamos ir al terapeuta y eliminar ese dolor antes de empezar a entrenar. El método hipopresivo, con un terapeuta sí que te puede ser beneficioso en algunos tipos de hernia, ¿bien? Pero no es el trabajo más adecuado para solucionar eso, o incluso debes requerir una operación. Pero sí que es importante que si entrenas el método hipopresivo te va a ayudar a relajar el diafragma y a controlar mejor las presiones que están ejerciendo sobre esa hernia. Bien, por último, todo el trabajo a nivel estructural. Piensa que el método hipopresivo normaliza las tensiones a nivel estructural. Entonces, activamos aquellos músculos posturales que están hipotónicos y relajamos aquellos músculos que también posturales están demasiado tónicos. Entonces, a nivel postural estamos normalizando todas estas tensiones. Por lo cual, toda tu estructura, la musculatura extensora de la espalda, por ejemplo, ¿no? Todas estas personas que están gifóticas, que están en una posición caída hacia adelante y que poco a poco les va a provocar más dolores de espalda e incluso problemas a nivel estructural. Con el método hipopresivo lo que hacemos es que mejoramos, activamos esa musculatura de forma refleja, lo cual te va a ayudar a mejorar tu postura, tanto de reposo como de esfuerzo, en cualquier situación. Bien, a nivel respiratorio también te va a mejorar. Entonces, cuidado, si tienes un reflujo, vete con tu terapeuta, un reflujo gastroesofágico, vete con tu médico y a ver qué te recomienda. Pero nosotros vamos a poder ayudar a ese reflujo gracias a estirar el diafragma. El diafragma, que está posicionado en la misma válvula que impide que los líquidos que tienes, que los ácidos que tienes en el estómago suban hacia arriba, bien, esa misma válvula, si el diafragma está muy tenso, está propiciando que se abra esta válvula. Gracias al método, nosotros estiramos y relajamos este diafragma, pero tiene que estar controlado por tu médico. Bien, esto en cuanto a quién debe realizar el método hipopresivo. ¿Qué deberías tener en cuenta antes de empezar? Entonces, las pautas, 4 pautas básicas para empezar a trabajar. Primero, tienes que haber ido al lavabo antes de empezar los ejercicios hipopresivos, tu entrenamiento. Haber orinado, haber defecado, intentar... ¿Por qué? Porque este es un proceso, el orinar es un proceso, por ejemplo, que es parasimpático. Y nosotros incrementamos mucho el sistema ortosimpático, por lo cual intentaremos que esté vacía la vejiga para no luego inhibir ese proceso de micción. ¿Bien? Primero, haber ido al lavabo antes de hacer los ejercicios hipopresivos. Beber mucha agua. Beber mucha agua, ¿por qué? Porque te va a ayudar a cuando, claro, durante toda la sudoración estás perdiendo muchos líquidos, entonces te va a ayudar a rehidratarte. ¿Bien? Llevar ropa cómoda, ropa que te va a permitir que no hayan mensajes propioceptivos, que no te distraigas, ropa ajustada pero cómoda, que te permita todo el movimiento, todas las posturas sin que te tire. Unos pantalones ajustados tejanos, por ejemplo, no te va a ayudar a realizar correctamente las posturas. Entonces, utilizar ropa cómoda. Y por último, intenta hacer los ejercicios mejor por la mañana que por la noche. Por la mañana, nada más levantarte, sí, te tomas tu orinas, vas al váter, etcétera, y luego tomas tu vaso de agua con limón ideal, vitamina C, bien, y luego vas a hacer los ejercicios hipopresivos antes de ducharte, Eso te va a activar durante todo el día y te va a hacer que estés mucho mejor y mucho más activo y con mucha más energía. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.